Saludos amigos estudiantes de matemáticas. En este video veremos una situación de una función definida a trozos y estudiaremos algunas condiciones para la continuidad y la derivabilidad. Veamos de qué se trata. Tenemos una función h de x que está definida como menos 12 sobre x cuando x es mayor que k y como esta expresión cuando x se encuentra entre 2 y k, incluyendo el valor de k. Nos preguntan determinar todos los valores de k para los cuales h es una función continua y determinar todos los valores de k para los cuales h es una función diferenciable. Antes de seguir vamos a definir que dado que h es una función de una sola variable, pues los términos diferenciable y derivable se hacen similares. No sería igual si la función fuera de dos o más variables en donde habría una notable diferencia. Pero aquí podemos usarlos indistintamente. Veamos entonces la primera parte, cuando vamos a analizar en qué condiciones la función es continua. Para que una función sea continua en un punto, en x igual a c específicamente, se deben satisfacer tres condiciones. La primera, que la función esté definida en el valor x igual a c. La segunda condición, que exista el límite de la función en ese punto x igual a c. Y la tercera, que las dos anteriores sean iguales, es decir, que el límite de la función en x igual a c sea exactamente el valor de la función en ese punto. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar el cumplimiento de esas tres funciones, de esas tres condiciones, en la función h de x. Empecemos. Vamos con el primer paso. Está definida la función h en x igual a c. Vamos a resolver esta pregunta. Primero revisando que en todos los puntos de esta función, en todos los puntos x mayor que k, esta función racional es continua, excepto en x igual a 0. Pero, dadas las condiciones de nuestro problema, esta parte de la función para x mayor que k, y resulta que por la otra condición k es mayor que 2, entonces x es mayor que 2, no va a incluir nunca x igual a 0. Por lo tanto, esta función racional es continua en todo su dominio, específicamente el que interesa para la función h. Por otra parte, esta función con raíz cuadrada es continua para todos los valores x mayores que 2, mayores o iguales que 2 en este caso, por lo tanto no tendremos ningún problema en esos puntos del dominio de la función h, exceptuando uno, que es cuando la función toma valores por un lado de una función y por el otro lado. Justo en el límite x igual a k es donde vamos a analizar qué pasa con esta función. Cuando c es igual a k, pues entonces estaremos hablando de este extremo del intervalo y tendremos que evaluar la función acá. Bien. Si h de x entonces toma esta expresión, vamos a evaluar cuando x es igual a k, entonces reemplazamos, sustituimos x por k en esta expresión y vemos que esa expresión está definida para todos los valores de k que son mayores o iguales que 2. No tenemos ningún inconveniente y verificamos
la primera condición. Por ahora, como solamente hemos verificado una condición, pues todavía no podemos decir que la función sea continua. Por ahora queda en stand-by esto. Vamos con la siguiente condición. ¿Será que existe el límite? Pues esa existencia del límite está sujeta a que exista el límite tanto por la izquierda como por la derecha y que los dos límites sean iguales. Vamos a mirar entonces primero el límite por la izquierda. Para tomar el límite por la izquierda, entonces por la izquierda de acá tenemos que este es el intervalo y esta es la función a considerar. Sustituimos el valor de x por k y tenemos que esta es la expresión para ese límite. Cuando tomamos el límite por la derecha, entonces ya x mayor que k nos implica usar esta parte de la función menos 12 sobre x. Y para evaluar este límite, pues simplemente sustituimos x por k y nos queda menos 12 sobre k. Ahora vamos a evaluar cuando se satisface que esos dos límites son iguales. Entonces igualamos las expresiones. Esto nos vamos a ahorrar el análisis algebraico por economía de tiempo en este video y invitamos al estudiante inquieto que haga este paso de esta expresión a esta, pues con técnicas de álgebra. La solución de esta expresión tiene dos raíces que son 9 cuartos y 6, pero resulta que uno de los pasos intermedios era elevar esta raíz al cuadrado, lo cual introduce respuestas adicionales a las originales del problema. Entonces, verificando estas dos raíces, encontramos que 9 cuartos no corresponde a la solución de esta expresión, pero x igual a 6 sí corresponde. Entonces, nos quedamos solamente con k, no x, sino k igual a 6 como la solución de esta ecuación que nos permite igualar los dos límites. Teniendo los dos límites igualados, pues entonces vamos a verificar cuánto es el valor de ese límite. Para eso sustituimos k en esta expresión y encontramos, si k es igual a 6, 6 menos 2 da 4, la raíz de 4 es 2, por 4, 8, y terminamos con 8 menos 14, menos 6 tercios, lo cual es igual a menos 2. Y verificamos en la otra expresión, en menos 12 sobre k, cuando k vale 6, pues es menos 12 sobre 6, que corresponde efectivamente a menos 2, con lo cual, con esta igualdad de los dos límites, podemos efectivamente asegurar que el límite de esa función sí existe y que es igual a menos 2. Entonces aquí vamos a asignar como verdadera esta segunda condición, nos falta analizar la última y vamos a preguntarnos si el límite es igual al valor de la función. Pues como ya calculamos el límite que es menos 2, ahora lo que vamos a hacer es calcular el valor de la función cuando k es igual a 6. Reemplazamos este k igual a 6 en h de k y lo que obtenemos pues es esta expresión 4 raíz cuadrada de 6 menos 2 sobre 3, todo esto menos 14 tercios. Simplificamos esta expresión, obtenemos efectivamente menos 2 como el valor de la función calculada en 6 y comprobamos que este valor de la función es igual al valor del límite, por lo tanto acabamos de verificar que se cumple la tercera condición
por lo tanto la función sí es continua. Muy bien, vamos a determinar la segunda condición. Cuando, vamos a reiniciar este contador, cuando la función es diferenciable. Entonces, la definición de una función diferenciable, más bien derivable, en este caso que tenemos una función de una sola variable, es que exista el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión, f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, todo dividido entre h. Entonces lo que vamos a comprobar es que exista este límite, que efectivamente este límite es la definición de la función derivada, y en los casos en que este límite exista, pues la función será derivable o diferenciable, en este caso que es una función de una variable. Iniciemos nuestro proceso. Para evaluar este límite, dado que la función está definida a trozos, pues vamos a evaluarlo primero en la región 2 menor que x sub 0 menor que k, luego en la región x sub 0 mayor que k, y vamos a tener cuidado de analizar muy detalladamente qué pasa en esos valores extremos x igual a 2 y x igual a k. Empecemos con la parte A. La parte A que nos dice que x sub 0 está entre 2 y k, por lo tanto vamos a tener esta expresión para h. Entonces, vamos a reemplazar en esta expresión x sub 0 más h, donde está x en nuestra expresión para h, y tenemos básicamente esto. De nuevo vamos a ser muy economistas en el álgebra. Aquí tenemos un menos 14 tercios y un menos 14 tercios que se van a cancelar. Por otro lado tenemos un 4 tercios en ambos términos que quedan, y los vamos a sacar como una constante aprovechando las propiedades de los límites, porque una constante la podemos sacar del límite. Y nos queda la expresión de esta manera: 4 tercios que sacamos como factor común. Por el primer término acá nos queda raíz de x sub 0 más h menos 2. Y por el segundo término nos queda raíz de x sub 0 menos 2. Todo esto sobre h. Si sustituimos h igual a 0, pues encontramos que esto nos da una indeterminación, que es de la forma 0 sobre 0. Por lo tanto, vamos a buscar cómo eliminar esta indeterminación, y para ello vamos a racionalizar este numerador aprovechando pues esta diferencia de raíces cuadradas. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar tanto el numerador como el denominador por la suma de esas raíces, aprovechando que en el numerador nos va a quedar una diferencia por una suma, caso de factorización que es diferencia de cuadrados, y esa diferencia de cuadrados pues es x sub 0 más h menos 2 menos x sub 0 menos 2. Lo propio queda en el denominador, pero aquí destruyendo estos paréntesis vamos a simplificar la expresión. Observemos que el x sub 0 menos x sub 0 se cancelan, y el menos 2 menos 2 también se cancelan, quedando solamente h. Ahora, convenientemente, h con h se cancelan tanto en el numerador como en el denominador, y nos queda la última expresión para ya definir ese límite, reemplazando el valor de h por 0, puesto que la indeterminación ya fue eliminada. Si reemplazamos h por 0, nos queda esta expresión: 4 tercios, 1 sobre 2 raíz de x sub 0 menos 2, que finalmente, simplificando el 4 y el 2, nos queda esta expresión. Este entonces será el valor del límite cuando x sub 0 está entre 2 y k. En este caso el límite existe. Observemos que la única
forma en que este límite no exista es cuando x sub 0 sea igual a 2, que ya vamos a revisar esa parte. Vámonos con la parte B de nuestro límite. Para la parte B, como es x sub 0 mayor que k, pues nos vamos a esta parte de la definición de la función h y la función se vuelve entonces menos 12 sobre x. Veamos entonces que para trabajar el límite donde está x reemplazamos por x sub 0 más h, y esta es una expresión mucho más sencilla de trabajar que la anterior. Tenemos un factor común que es menos 12, lo vamos a sacar como una constante de este límite, nos queda la expresión de esta manera, y operando sobre esas fracciones que están dentro del paréntesis, vamos a tener esta expresión en la cual x sub 0 se cancela, simplificamos esa expresión de esta manera y aquí vamos a encontrar que afortunadamente h del numerador y h del denominador se cancelan para llegar finalmente a esta expresión del límite, donde eliminada la indeterminación podremos sustituir h por 0 y encontrar que el valor de ese límite es 12 sobre x sub 0 al cuadrado, quedando entonces definido el límite, definida su existencia, y podemos afirmar que para todos los valores de la parte A y para todos los valores de x sub 0 en la parte B, esta función h es diferencial o derivable. Nos queda solamente por determinar qué pasa en estos extremos, en x igual a 2, x sub 0 igual a 2 o en x sub 0 igual a k. Bueno, cuando x sub 0 es igual a 2, tenemos que el límite no existiría, está una salvedad a la expresión que encontramos en la parte A, puesto que el denominador se anularía. Entonces aquí tenemos que el límite no existe justamente cuando x igual a 2. Entonces tenemos que eliminarlo de esta parte de nuestro dominio de derivabilidad. Y cuando x es igual a k, pues vamos a ver qué pasa. Si sustituimos x sub 0 por k en la expresión que tuvimos por este camino A, nos queda 2 sobre 3 raíz de k menos 2. Y si la sustituimos en la otra parte, nos queda 12 sobre k al cuadrado. Y lo que debemos asegurar es que esas dos expresiones sean iguales, ya que estamos hablando de un límite, de dos límites laterales, uno por la izquierda, el de la parte A, y otro por la derecha, el de la parte B, cuando x sub 0 es igual a k. Esta expresión, de nuevo, invitamos a hacer uso del álgebra para hacer la transformación, se puede convertir en este polinomio en términos de k, y de nuevo, al sacar las raíces solamente obtenemos las que cumplen la condición original y nos quedamos con que k es igual a 6, tal como en el ejercicio de análisis de continuidad, y en k igual a 6 aseguramos que esta función también es derivable. Veamos un poquito de esta función gráficamente. Pero vemos qué pasa con esta función. Cuando k es igual a 2, pues evidentemente solamente tenemos la parte roja que corresponde a menos 12 sobre x, la parte azul todavía no existe, pero apenas k empieza a aumentar, pues vemos que la función definida a trozos tiene un salto. Recorramos con el punto P de esta función y observamos que hay un salto justamente en x igual a k. El resto, pues, diremos derivabilidad.
perdón, continuidad primero. Entonces se elimina esa continuidad, pues como encontramos en el desarrollo, cuando x es igual a 6, aquí vemos que exactamente la diferencia de los dos trozos se hace 0. Veníamos con una delta h, que es la altura de este segmento punteado, que se va haciendo 0, ya muy cercano a 0 desde valores cercanos a 6, pero exactamente 0 en k igual a 6. De nuevo, pues solamente para observar cómo están estas gráficas, a medida que k se aleja de 6, pues las funciones vuelven a alejarse también. Entonces observamos que en x igual a 6 es el punto donde garantizamos la continuidad, pero también la derivabilidad, como miraremos ahora con ayuda de las tangentes. Recordemos que una interpretación gráfica de la derivada de la función es la tangente, y el límite que hallamos para demostrar derivabilidad pues es la derivada de la función corresponde a las tangentes. Veamos aquí la tangente en el extremo x igual a k de ambos trozos. ¿Qué pasa con esas tangentes? Cuando x se acerca a 6, esas dos rectas se van acercando una a la otra hasta que en x igual a 6 son indistinguibles, puesto que se convierten en la misma. Eso es lo que estamos demostrando con la segunda parte de nuestro problema. Miremos qué pasa con el punto P cuando lo movemos en esta función. Aquí tenemos que efectivamente hay una transición muy suave de las dos funciones, tanto que sus pendientes sus rectas tangentes son iguales en este punto. Ya pues cuando el punto se aleja de x igual a 6 vuelve a presentarse una recta distinta. Observemos cómo esta tangente también tiene un salto aquí cuando justamente llegamos a x igual a k, que se subsana cuando k es igual a 6. Bueno, espero que esta explicación haya dado luces sobre el análisis de continuidad y derivabilidad de una función de una variable. Que les haya gustado el video, muchas gracias por verlo y nos vemos en una próxima ocasión.